Dios los bendiga a todos en esta mañana. Dios bendiga a la pastora. Dios bendiga al comandante. Saludos a todos. Me siento contento de estar en mi iglesia. Saludos a los que nos ven por internet. Y a ustedes que están en las casas, Dios los bendiga. Recuerde esto, el siervo dijo, no es necesario que tú vayas. El centurión vino a buscar para que Jesús sanara a su siervo. Y Jesús dijo, yo voy. Pero la fe del centurión era tan grande que dijo, no basta que tú vayas, tu palabra basta. Y estamos viendo que todas las cosas ayudan bien a los que aman a Dios. Y en este tiempo hemos tenido que recurrir a que la gente tenga fe. Que si nadie pone, porque la Biblia dice que pondrán sus manos, pero no es un ritual, no es la única forma. Sí, cuando el centurión dice, di la palabra y mi siervo sanará, lo que dice es que poner las manos es parte del ritual, pero que cuando no se puede poner las manos, Él pone su mano. Así que usted que me está oyendo allá, en su hogar, en alguna parte del mundo, en un hospital, en una cárcel, en una casa, y ustedes que están sentados aquí, no esperen que le ponga la mano a nadie encima. Mucho antes de la pandemia, en mis campañas, yo empecé a confiar y Dios me decía, mientras tú hablas la palabra, yo estoy sanando, yo estoy libertando. Y una de las cosas que más me impresionó fue en Maracay, Venezuela. 1900 ya final, creo que a principios de este siglo, dimos una campaña en el estadio y una noche, sin tocar a nadie, sin ponerle la mano encima a nadie, Dios empezó a sanar. Y había una señora que llevaba toda su vida en una silla de ruedas. Y de momento me recuerdo que el jefe del Departamento de Justicia, de Relaciones con las Iglesias, una gestapo religiosa que había en Venezuela, no sé si todavía existe, se levantó de la silla de ruedas y salió corriendo. Y este señor, que era un ateo, que el gobierno, había unos días, se llamaba Caballero, y estábamos dialogando, habíamos almorzado juntos, y yo dije, pues ustedes venían a inspeccionarme, venían a ver qué era lo que estaba pasando, y yo dije, bueno, venga al culto. Y él vio cuando la mujer se levantó. Y ese ateo fue conmovido por el Señor. Eso fue a principios del año 2000, por ahí. Y no tuve que tocarla. Años después, en el show, se recuerda de Don Francisco, él hizo una noche de testimonios de Milagroso, del Fátima, de la Guadalupe. Y entre uno de los testimonios estaba esa mujer venezolana. Y ella se levantó y dijo, yo fui a la campaña de Jorge Rasky en Maracay y me levantó Dios de la silla. Y aquí estoy. Así que digo estas palabras de introducción para que usted tenga fe, que no estamos abrazando a nadie, no estamos tocando a nadie, no por miedo, porque si a mí Dios me manda a un lepracomio o me manda a un hospital a poner, yo lo hago. Pero yo he entendido que hay recursos para cada momento y tácticas de Dios. Y en este momento, pues, estamos cogiendo un receso de los abrazos, de los besos, de las puestas de mano. Y entonces estamos confiando más en el verdadero amor, en el verdadero compartir y en la verdadera unción. Amén. Pero me siento contento de estar aquí. Oro todos los días por mi pastora, mi pastor, oro por ustedes. Pero en el día de hoy le voy a pedir que tengan paciencia. Yo llevo 58 años, cumplo este año 58 años de ministerio. He tenido mis altas y mis bajas, pero si una cosa he aprendido es que la palabra es lo más importante que hay.
el congregarse en la iglesia es lo más importante que hay. Y por eso esta pandemia, Satanás la ha usado a través de los gobiernos con una furia como flageada para que la gente pierda la costumbre de congregarse. Es decir, este es el mundo que estamos viviendo. Pero antes de hablar de esto, yo quiero señalarle, tengo una escritura, el tema, ahí está el tema principal, pero ¿cómo digo? La esencia del tema que voy a hablar hoy es cómo sobrevivir y vencer en este siglo XX al XXI. ¿Cómo? Pero para entender cómo hay que entender las circunstancias de esto. Y hemos usado Colosenses, el libro de Colosenses, y vamos a buscarlo, esa escritura lo va a tener usted ahí porque vamos a estar yendo y viniendo para atrás. Mira, apareció el bolígrafo. Yendo para atrás y para adelante, porque yo quiero que esto sea como una clase que usted guarde. Dice, mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso es lo que dice bien claro. Y la escritura la van a poner ahí, bueno, ya se ve de allá. Puede leer del 6 al 7, todo del 6 al 8. Y esa es la escritura. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y solidificados en Él y confirmados en Él, en la fe, así como habéis sido enseñados y abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y según Cristo. Bueno, más o menos, puede usted seguir por ahí hasta el 9, pero vamos a dejarlo ahí. Esta es la base del mensaje. El tema, está la esencia que se pone primero, pero en la redondez, en la esencia de todo, es cómo sobrevivir y vencer en este siglo XX al XXI. Entonces, aquí viene un análisis para introducir esto. A través de los siglos ha habido diferentes situaciones, atrasos, adelantos. Y yo, pues, en la escuela yo era fatal en matemática. Cuando yo llegué a Puerto Rico, yo no sabía casi hablar español. No sabía escribirlo ni leerlo. Mi madre, profesora graduada de Columbia University, después entró en el seminario de McCormick en Chicago, 2 títulos de psicología, uno, y 2 títulos de educación especial de Columbia University, y luego McCormick, un doctorado, bachillerato, yo no sé qué más. Se le dio después de vieja, le dio con estudiar la Biblia, de ser pastora, y yo no lo niego. Yo le dije, mamá, pero tú de pastora, tú sabes. Me estuvo raro, porque yo la conocí, es mi madre. Y me conmovió que a esta edad tú quieres ser pastora. Bueno, se metió a McCormick, los presbiterianos le dieron una beca, estudió 3 años, se graduó maestría, bachillerato, doctorado, estudió la Biblia en hebreo, griego, latín, arameo, en cuanto idioma hay, y murió como pastora presbiteriana. Teníamos nuestras discusiones. Ella era calvinista, y yo no lo era. Yo no podía estar más de 2 semanas en casa con ella. A las 2 semanas yo me iba, porque esa señora se ponía brava. Bueno, pero tuve un legado familiar de una madre que yo me crié solo, sin hermanos, sin hermanas, sin padre, primero con mi abuela y después con mi mamá. De mi abuela aprendí la mansedumbre, la tranquilidad, la ternura. De mi mamá aprendí a sobrevivir y a pelear y a luchar.
a los 7 años me compró una bola de boxear y me enseñó a pelear. Así que me crié en Estados Unidos. No sabía hablar español, no sabía escribirlo. Y cuando llegué al seminario, por misericordia de Dios, me tiraba de rodillas a orar y aprendí a hablar y a escribir español de rodillas. Así que casi siempre pienso en inglés. A veces la gente me malinterpreta, porque lo que pienso aquí lo paso al idioma, no lo entiende. Pero trato de hacerlo mejor. Y Dios me mandó aquí porque me quería en una misión con el pueblo latino. Entonces, lo mejor que yo fui a la escuela fue historia. Por eso me preocupa esta nueva ola en este siglo actual que vivimos, el siglo más peligroso de la historia. Jamás ha habido un tiempo, como dice Pablo en 2 de Timoteo, verso 1, dice, y vendrán tiempos peligrosos. Estos son los tiempos más peligrosos de la historia. Y uno pensaría que el hombre ha pisado la luna, va para Marte, ha dividido el átomo, ha conocido la teoría de la teoría de la relatividad de Einstein. El hombre ha dividido el átomo, ha podido crear una vacuna en meses, mientras no hay una vacuna para el cáncer. No hay una vacuna para el SIDA, no hay nada de eso. O sea, uno se pregunta por qué. Claro, por la maldad. Dice que Jesús dijo que en los posteros tiempos, en este siglo actual que vivimos, que vamos rumbo al 21, imagínense, yo no espero estar aquí para el 21. Yo espero que la trompeta suene y Cristo nos levante, porque si esto es el siglo XX, ¿qué será? Entonces vivimos en un tiempo que usted se pregunta, ¿y cómo es posible que hayan logrado ya van como 7 vacunas, 8, para combatir el COVID-19? Y llevamos más de 30 años tratando de conseguir algo para contener el cáncer, el SIDA y otras cosas más y no se consiguen. Bueno, porque una de las señales de este tiempo, de este mundo corrompido, de este mundo enfermo, de este siglo, es el materialismo. O sea, el interés de lo que dijo el Señor, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y el amor al dinero es el amor a las cosas materiales, a las cosas tangibles. Porque hay 2 mundos, está el mundo espiritual y está el mundo material. El mundo espiritual es el que tú no ves. Es la dimensión espiritual que está en nuestro alrededor ahora mismo, aquí en esta iglesia, y en el mundo entero. Pero vamos, aquí en este templo está en la dimensión espiritual. Aquí se mueve lo que tú no ves. Y la gente piensa que porque estamos en la iglesia, en estos aires aquí no hay 2 o 3 demonios moviéndose en el aire. Es más, puede ser que esté sentado en alguno de los asientos vacantes que hay. Pero el espíritu, en el mundo de la dimensión espiritual, que en este mundo, como nunca antes, hay una invasión, y están en todos lugares. 2 de Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos de los incrédulos para que no crean y les resplandezca la gloria del Evangelio. Es decir, que están en las altas esferas. Por eso Efesios 6, verso 13, 10 en adelante, 13 en adelante dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. En otras palabras, la guerra verdadera es como lo que estamos luchando con el COVID-19, invisible. Y existe, y tú no lo ves. Te lo pintan como una bolita con muchos pelos y cosas, pero eso es lo que ven en el microscopio. Pero fuera del microscopio científico, tú no puedes ver ese microbio. Como fuera de la dimensión del espíritu y el discernimiento, tú no puedes entender ni traspasar la dimensión de lo invisible que es el mundo espiritual. Entonces, en este mundo espiritual se mueven potestades, principados, gobernadores y malicias espirituales, ángeles caídos,
potestades como las que se enfrentó al ángel que venía a Daniel con la misión, arcángeles de Dios como el arcángel Miguel, y demonios como los que Cristo echó fuera de los gadarenos. Y no fue hasta la década del siglo pasado, el 70, cuando surgió el ministerio mío, que yo, inspirado por el ministerio de A. Allen, que ya murió y es una historia, pues entré en el mundo de la demoniología. Y en mis campañas en el mundo entero hubo un tiempo, porque Dios tiene un tiempo para todo, que yo luchaba cara a cara con esa dimensión espiritual, y esos demonios se transformaban, se rebelaban, y el pueblo veía. En Panamá eso cambió la historia y provocó que trayera un avivamiento. En Colombia lo mismo, en El Salvador lo mismo, en Puerto Rico, en República, donde quiera que iba, era una manifestación para descubrir el velo en el siglo pasado de la presencia de poderes demoníacos. Y no es para meterle miedo. Mis dos hijas se criaron en el altar viendo eso. Y millones de los viejitos que están por ahí todavía, como Reinaldo, que me está oyendo allá en la casa, vieron todas esas manifestaciones. Los tiempos cambian, porque la lucha es diferente. Los demonios se han graduado, tienen doctorados ahora, tienen maestrías ahora, han aprendido a utilizar la tecnología. Este es un mundo diferente, hermano. En el siglo XVIII se creía que las bañeras eran antihigiénicas. En el siglo XVIII no habían carros, no habían aviones. Ya bien claro. La bañera se consideraba antihigiénica y los predicadores predicaban que usar bañeras era totalmente diabólico y señal de prostíbulos y cosas como esa. En el siglo XVIII las guerras eran diferentes. Existía racismo abiertamente y surgió en Estados Unidos la guerra civil, donde murieron cerca de 1 millón de personas por un presidente llamado Lincoln, que tenía a su esposa que era demente y le pegaba. Pero con todo eso fue el presidente más grande de la historia y decidió que había que hacer una guerra para terminar con la esclavitud. Pero como el problema de la esclavitud era algo espiritual, se terminó legalmente, pero eso continuó en el corazón de los hombres. Porque el tema del racismo no es un tema intelectual, es un tema espiritual. Y eso trasciende los colores, trasciende las étnicas, las razas, trasciende las naciones, porque eso existía hasta en el tiempo de Cristo. Y yo me imagino que con la cultura de la cancelación van a tratar, lo próximo que viene es cancelar la Biblia. Lo próximo que van a prohibir es la Biblia. Ya prohibieron 5 libros. Ese es el siglo que a usted le ha tocado vivir. Y que esos hijos suyos y nietos suyos van a tener que estudiar en las universidades con la cultura de la cancelación y la cultura de la sexualización y la cultura del humanismo que elimina a Dios y pone al hombre en el centro de todo. El siglo de la renovación de un marxismo nuevo. No el marxismo que escribe Marx en el Manifiesto Comunista, ni el marxismo de Das Kapital, no, de la lucha de clases. No, ahora es el marxismo cultural. El mundo de aquel entonces, finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, Marx, un judío, viendo la situación de la diferencia de clases, especialmente lo que había en Rusia con los zares, lo que había en Europa, las monarquías, escribe el Manifiesto Comunista y escribe y él y Engels se unen, y escriben el Das Kapital. Y ellos entonces llegan a la conclusión que la división de clases que hay es lo que hace que viva la gente en miseria, en opresión,
y que hay que hacer una lucha de clases para que el proletariado, que es el pueblo, tome el poder y la propiedad privada pase a manos del gobierno y el gobierno se convierta en el padre y la madre de todos los seres humanos y convierte en el comunismo de Marx y Engels una religión. Y eso fue fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y va cambiando el mundo y va entrando ese sistema y otras ideas diferentes que empiezan a venir. La mujer no tenía derechos, no votaba, la mujer estaba peor que peor que con los musulmanes. Existía unas ideas totalmente radicales, abusivas contra la libertad de expresión, contra la libertad de culto, donde los protestantes gobernaban, los católicos eran perseguidos, donde los judíos eran perseguidos por los ortodoxos rusos. Era un mundo diferente, pero no habían las armas que hay hoy en día. No habían las armas que hay hoy en día, las guerras eran frente a frente y la situación era muy distinta. En el lado positivo, la familia era el núcleo central y era donde se enseñaba. Las iglesias, para que usted lo sepa, en el siglo XVIII, en Estados Unidos y antes en Europa, las iglesias eran el centro de la enseñanza, de todo lo que era el principio ético y moral de la sociedad. Por eso es que cuando viene la reforma, el rey de Inglaterra, que era un adúltero, que tenía ya 5 mujeres, quería legalizar el último matrimonio y la metió en la Torre de Londres. Y el Papa entonces le pidió una dispensa y el Papa era un Papa moral y le dijo que no. Y entonces el rey de Inglaterra, pues uniéndose a la reforma de todos los reformistas, empezando con Martín Lutero, creó la iglesia, lo que se llama la iglesia anglicana. Y por eso puso a la cabeza de la iglesia, se puso él, para justificarse. Entonces, que el centro del poder político, económico y todo social era la iglesia. Pero esa corrupción que vino como resultado de la Revolución Francesa en Francia, y luego viene casi una revolución en Inglaterra en ese siglo, que dicen los historiadores que no ser por el avivamiento de Whitefield, George Whitefield, en el lado de Escocia, en el lado norte, y acá en Inglaterra, Juan Wesley, de no haber sido por la miren, vayan siguiendo la historia para que caigamos en lo que yo quiero caer. En el siglo XVIII, fines de ese siglo, surge la Revolución Francesa contra la oligarquía, influenciada en parte por las teorías de la nueva idea del marxismo y que todavía no se había plasmado en libros autónomos, porque ya el espíritu estaba, y abolieron el matrimonio. La Revolución Francesa abolió el matrimonio. Por decenas de años no había matrimonio legal. Se convirtió en una, bueno, los que han visto el drama, la película, yo he visto 4 veces el drama de Les Miserables en Broadway, pero habla de tanta injusticia. Jean Paul, el personaje central de Los Miserables, pasa su vida en la cárcel por robarse 1 libra de pan para darle de comer a su hermana. Entonces, toda esa injusticia de ese siglo degenera en la Revolución Francesa política que dice que va a resolver el problema de la injusticia, se convierta en una contrarrevolución que entonces se va contra la ciencia, se va contra los ricos, se cometen injusticias, se destruye el matrimonio. Entonces el humanismo surge dentro de esa revolución y los principios del marxismo, que luego vendría con Marx, empiezan a aparecer y la nación entra en una anarquía porque la solución no era política, era moral. Luego viene, y en Inglaterra va por el mismo camino. La iglesia se corrompe. La iglesia que nace de la reforma se corrompe. Los altares se corrompen. La economía se corrompe. La sociedad se corrompe. La injusticia llega a tal momento que los niños trabajan desde los 8 años. Desde los 8 años trabajan 5, 8, 10, 18 horas al día.
y las calles de Londres están infestadas de toda clase de prostitución. Y ahí es que nacen todas esas historias como el Estripador de Londres y de todas esas cosas y todo lo que usted lee en la historia. Una Londres, una Inglaterra al borde de una guerra civil, igual que la que se llevó a cabo en Francia. Porque con la guerra civil de Francia, con lo que usted, Jean Valjean, que es usted recorre en la historia de Les Miserables, la historia de Jean Valjean, y yo he ido 5 veces a verlo en Times Square. No me he perdido, ¿sabes? El único problema que tuve fue cuando llevé a mi hija a verlo, que mi hija nunca había ido a un teatro de estos, que yo conseguí unas taquillas y allí usted no puede hablar. Un teatro un poquito más grande que esto, y las taquillas son carísimas. Y de ahí a mí se creía que estaba en un teatro, un cine, y la señora, señora, cállese. Y la hija mía, pues emocionada, se ponía a hablar y por poco se formó un motín en el teatro. Pero estudiar eso y ver cómo la injusticia prevalecía. Fue a la cárcel por robarse una libra de pan y fue a la isla del diablo. Y la historia entera es tan conmovedora que yo, siendo cristiano, y las veces me bajaban las lágrimas de ver lo que desemboca la esperanza política. Porque aunque la política es parte de la estructura de cómo gobernar los pueblos, mi mamá estudió en Columbia University y yo me recuerdo de Henry Kissinger. Henry Kissinger era el maestro de política, ciencias políticas, y él enseñaba en Columbia University que la idea de la política, el arte de la política, es decirle al pueblo lo que quieren oír y después hacer lo que te da la gana cuando tienes el sartén por el mango. Por eso la política nunca ha sido la solución final. Da una esperanza. Y los franceses creyeron y terminó peor. Y de ahí nació Napoleón Bonaparte, un dictador. Y luego en Inglaterra la olla estaba hirviendo, estaba al punto de que todo se derrumbara. Y sale unos hermanitos que habían venido eran anglicanos, que no se habían convertido y eran ministros. Ese es el problema, tenemos ministros y ministras y pastores y apóstoles y obispos y gente que están predicando que no se han convertido. Se han graduado, tienen una profesión, pero no, y gente enseñando la Biblia que no tienen la realidad en sí, dentro de sí mismos, de lo que es una experiencia de conversión. Y los Wesley llegaron a Estados Unidos y se convirtieron. Regresaron en barco, y cuando John Wesley fue a subir a la catedral donde predicaba en Londres y empezó a predicar el evangelio de responsabilidad, el evangelio verdadero, no el evangelio aguado, como yo le llamo wishy-washy, el evangelio del entretenimiento, el evangelio de tener a todo el mundo. Ay, que no se me vaya fulano, porque si se va fulano de aquí, me bajan los ingresos. Porque entonces estaba constituida la iglesia anglicana en un sistema económico, porque de la política pasa al sistema económico. La raíz de todos los males es el amor al dinero, a las propiedades, a los bienes. Y Wesley empieza a predicar y lo botan. Y se va a las calles de Londres a predicar. Y al comienzo de predicar en las calles de Londres, le tiraban con tomates y manzanas podridas. Y el peor problema lo tenía en la casa. Estaba casado con una joven muy hermosa. Y yo no entendía el ministerio de Wesley. La primera biografía que yo me aprendí fue la de John Wesley. Un librito así. Y la leía de rodillas en mi cuarto. Y Wesley llegaba a la casa de predicar. Después que le habían tirado manzanas, le habían tirado tomates podridos. Llegaba a la casa y la esposa le rompía la camisa, le rompía la Biblia encima y él se iba a orar a un rincón. Luego la esposa se unió a un periodista del London Times, porque entonces no había teléfono, no había internet, y le mandaban cartas pidiendo consejos, y agarró una carta de esas de una mujer que tenía problemas sexuales y yo no sé qué, y él le contesta y ella coge esa carta y se la lleva al periódico London Times, y el hombre que Dios está usando acá en Londres, porque por el otro lado estaba el calvinista George Whitefield. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Dios no discrimina contra aquellos que se han convertido de verdad. No discriminó
óigalo bien claro, no discriminó en ninguna manera contra David. Después que David se arrepintió y reconoció su pecado, lo levantó y lo usó. Y nosotros tenemos que tener una mente amplia. Mi médico, que es como mi hermano, creía que yo era un agente de la CIA. Y yo me lo llevé para las montañas de Chiapas en 1993, junto con Ezequiel Rosario. Y nos metimos allí a hacer obra humanitaria. Y cuando salió dijo, ahora yo reconozco, es discípulo de Cristo, es convertido. Y usted va a su oficina, él tiene un altar allí, no altar, yo lo juego. Es nacionalista, él es totalmente la Luis Ocampo. Y yo vengo y lo abrazo. Porque él tiene su mentalidad diferente, pero ama a Cristo. Entonces cuando la política o la economía o los intereses materiales se van por encima de la realidad, que es lo que ha pasado en este siglo que estamos viviendo, entonces perdemos la esencia de lo que esto es. ¿Lo puedo decir su nombre? Doctor Gerena, un nacionalista de clavo pasado. Los otros días tenía un retrato de Albizu y tenía ahí como algo puesto. Y yo le prendiste una vela al Albizu, le dije. Y él me dice, no. Y somos como hermanos. Y es el médico que más me cuida. Y yo soy quien lo discipulo y no le critico por lo que él cree. Porque cuando en aquel entonces del siglo XVIII y el siglo XIX, pues la gente tenía sus conceptos ideológicos. Y por los conceptos ideológicos vino la Revolución Francesa. Pero luego, ¿quién es el que viene a salvar a Inglaterra de una destrucción como la que vino económica, moral y políticamente en Inglaterra, que degeneró en un dictador llamado José Napoleón? Napoleón Bonaparte, un emperador, un loco, tomó el poder porque la gente creía que la esperanza estaba en la filosofía, estaba en la idea de la resolución del poder político, y entonces se desvían y desvirtúan hasta la fe religiosa. Y entonces cayó en un abismo la famosa Revolución Francesa. Y Inglaterra era una bomba de tiempo que estaba al punto de explotar por la injusticia, porque los verdaderos avivamientos, cuando surgen, no solamente habla lengua la gente, no solamente baila en el espíritu la gente. Cuando el Espíritu Santo trae un avivamiento del pueblo y se convierte la gente, los políticos cambian, la gente, los comerciantes cambian, los religiosos se profundizan en el Señor y hay estructuras sociales que cambian sin tener que enfatizar en la ideología política, sino en la fe de Cristo, en la presencia de Cristo. Usted me oye a mí analizar muchas cosas, y usted no entiende, pero no sabe en profundidad qué me mueve. Porque toda mi vida me he dedicado a estudiar la historia. Y cuando Wesley empieza a predicar, tiene ese problema en la casa. Es decir, que si usted va a servir a Dios, y yo le quiero añadir, esto está fuera del esquema. Si usted va a servir a Dios, y usted va a honrar a Dios, no importa que sea pastor, pastora, que sea evangelista, que sea el que toca el piano, la trompeta, el que pone los arreglitos, el que hace cualquier cosa. Ahora, si usted es un guarapo, usted es un wichihuachi, que viene nada más que a sentarse aquí, a que lo alimentemos y lo enviemos para la casa para que siga viendo Netflix. No es que sea malo ver Netflix, yo lo veo también, lo bueno que hay allí, pero lo bueno, lo malo no. Entonces, el diablo no le importa a usted. En este mundo, en este siglo que vivimos, igual que pasó en el siglo XVIII y en el siglo XIX y en el pasado y en toda la historia, al diablo no le interesa a Caín. Al diablo no le interesa a Judas. Al diablo no le interesa, escúchelo bien, no le interesa a un Sansón descuidado. Al diablo le interesa a un Moisés que tiene una encomienda de Dios y que lo va a atacar. Le interesa a un Isaac, que es el hijo de la promesa. Le interesa a un Abraham, que es el padre de la fe. Le interesa, óigalo bien, a un Josué,
que es el sucesor que va a llevar la iglesia, el pueblo de Israel a la tierra prometida. Le interesa a un Daniel, le interesa a los jóvenes hebreos que luego le cambian el nombre, porque ahí está la cancelación de la cultura. Cuando le cambian los nombres hebreos a los cuatro, incluido a Daniel, le pusieron nombres de dioses babilónicos para cancelarle la cultura. El diablo, en este tiempo que nos toca vivir, en este mundo destruido, tiene ahora la teología, la teoría, la filosofía de la cancelación de la cultura. Eso es número uno. Nos quieren cancelar nuestra cultura de fe. Nos quieren indilgar que no somos lo que somos, que no podemos ser lo que podemos ser. Y con el cambio de la etimología del lenguaje, de eso usted entiende, maestra. El lenguaje es poderoso. Por eso no hay nada que equivale a leer un libro. A mí no me importa cuánto valga la internet, no me importa cuánto valga la radio, la televisión. No hay nada más impactante, por eso los libros no van a desaparecer. Lo que yo aprendo de un libro se me queda en la mente. Lo que yo veo en internet, una hora después se me olvida. Y siempre puedo volver a verlo. Lo que yo aprendo en grupos no es igual a lo que yo aprendo sentándome oyendo a un fulano de tal que no sé quién día entré en la televisión. Por eso es que la cancelación de la cultura religiosa, de congregarnos, como dice Pablo, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, en este mundo que vivimos se quiere cancelar. Los gobiernos de la nueva orden mundial, que hoy gobiernan a Estados Unidos, que hoy gobiernan en diferentes naciones, aún en Puerto Rico ese espíritu está, en todos los partidos políticos. La cancelación de nuestra cultura. Mire, este toque de queda, eso no va a ir, el que lo hizo no se da cuenta. ¿Qué ha resuelto el toque de queda aquí jabando y subiendo? Nada. Pero Satanás sabe que afecta a la empresa, pero no es la afecta. Lo que quiere afectar es la cultura de la reunión de las iglesias. Si usted pone un toque de queda a las 10 o a las 9, y a las 9 tiene que irse la gente, y la gente sale del trabajo a las 5, a las 6, ¿a qué culto de noche va a venir? Y aunque no lo estén haciendo a propósito, yo no estoy diciendo eso, pero dice la Biblia que para que Satanás no gane ventaja alguna de vosotros, pues no ignoremos sus artimañas, 2 Corintios 2:11. Él es astuto. Él está trabajando. El diablo ya no trabaja como diablo, hermano. El diablo ya no trabaja con cuernos como el demonio de Dante, ni con rabo. El diablo trabaja en las redes. El diablo trabaja en la mente de los gobernantes. 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos de los incrédulos para que no le resplandezca la lumbre del evangelio. El diablo está trabajando en Silicon Valley, allá en California. El diablo está trabajando en internet. Está trabajando en Google, está trabajando en Facebook, está trabajando en Twitter, en Instagram. El diablo está trabajando en Hollywood. El diablo está sentado en los tronos de los gobiernos. Están pasando leyes y nunca van a decir esto es contra la iglesia. Pero en el cerebro atrás, en el siglo que vivimos, en aquel tiempo del siglo XVIII, trabajaba abiertamente como diablo. Porque era común. Y por eso Dios trae a los Wesleys. Sígame que voy de atrás para adelante. Si usted ha visto algunas películas últimamente, van para atrás y para adelante. Pues así estoy yo hoy aquí. En aquel tiempo, en el siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX, el diablo salía descaradamente, abiertamente. Y hacía lo que iba a hacer y prohibía lo que iba a prohibir. Pero desde los tiempos de Daniel, cuando Daniel está bajo el gobierno de Darío y Daniel es sometido a ser el gobernante de todos los políticos, de todas las esferas de gobierno, empieza a hacerlo subliminalmente. Como no encontraron nada en la fe de Daniel, como él seguía siéndole fiel a Dios, dijeron tenemos que buscar algo en la creencia que él tiene. Y pasaron una ley que no criticaba a Daniel, una ley que no acusaba a Daniel, que era el jefe, era después del presidente, el rey, era el vicepresidente, si le quiere decir, y era el que quedaba en el lugar del rey. Entonces vamos a pasar una ley, que todo aquel que no adore
el rey Darío será echado a la fosa de los leones. Y Daniel, como estaba comprometido en aquel siglo, eso bien para atrás, sí que no hay nada nuevo bajo el sol, el diablo está renovando las tácticas del tiempo antiguo, de los siglos pasados. En este siglo peligroso que vivimos, ya el diablo no anda abiertamente diciendo que es diablo. Ahora habla de justicia social, ahora habla, se declara ateo claramente. Y dice, yo no creo en Dios, y lo dice a través de los políticos, y lo dice a través de filósofos cristianos, supuestamente. Lo dice a través del Papa, enseñanzas que van contra los fundamentos de la Iglesia Católica. Juan Francisco, el nuevo dirigente de la Iglesia Católica, las está esbozando como justicia social. Y dentro del catolicismo hay una lucha enorme ahora mismo entre los que creen en que hay una verdad bíblica y entre los católicos que están dándose cuenta que este señor que está en el Vaticano es el falso profeta más grande que ha habido, porque está dirigiendo la iglesia hacia aceptar la inmoralidad. ¿Sabe? La Iglesia Católica dice que no acepta el matrimonio del mismo sexo. Esto va hacia lo otro, la sexualización de la humanidad y de los niños. Entonces el Papa dice que es lo que bendiga las uniones. Pero si es que tú no puedes aprobar algo y decir que bendecirlo, si lo bendice lo aprueba. Entonces hay una confusión. Esta es la era de la confusión, hermano. La confusión terrible donde tú ves líderes religiosos. Un senador sentado en el Senado de Estados Unidos que dice que Dios le reveló que el aborto es legal, que el matrimonio gay es legal, solo para llegar a un puesto político. Entonces, un presidente que acaba de decir que basta ya de tanta oración, y no es de un partido. Ese espíritu está metido en todas las esferas de la esquizofrenia y la demagogia política del tiempo, que en aquel tiempo del siglo XVIII y el siglo XIX se manifestaba abiertamente, pero ahora se disfraza de un cambio de justicia social, de antirracismo, y entonces ahora van creando un racismo viceversa a lo que Hitler decía de la raza aria, que era superior. Ahora hay quienes, profesores no afroamericanos negros, sino blancos, desde el 1990 vienen enfatizando en la superioridad de la raza negra. ¿Para qué? Para crear un conflicto entre blancos, asiáticos y negros, porque como el diablo no ha logrado crear una verdadera lucha de clases económicas, ahora quiere comenzar con esto, meter la confusión en todas las esferas, ver que nosotros nos veamos por el color de la piel, que nos veamos por la estatura económica. Fracasaron en eso, pero ahora Satanás en esta hora ha desatado una confusión con lo que se llama la cancelación de la historia, la cancelación de la cultura. ¿Qué es la Biblia? Un libro que tiene historia. ¿Y para qué fueron escritas estas cosas? Fueron escritas para que nosotros no caigamos en lo que cayó Sansón, para que no caigamos en lo que cayó Sodoma y Gomorra, para que no caigamos en lo que cayó Jonás, en la rebeldía, para que no caigamos en las situaciones que cayó Moisés y que cayeron las civilizaciones pasadas. Arnold Toynbee, el historiador más famoso del siglo XIX, murió como el hombre más grande de la historia escribiendo sus libros. Uno de sus libros yo lo retengo, Civilización en Juicio, decía, de 21 hasta aquel entonces, de 21 civilizaciones que han sido destruidas, todas han sido destruidas por los mismos elementos desde adentro. Y es la teoría de Homero en el libro de la Ilíada, cuando él presenta el caballo de Troya, que fue real, que la romantizó, que lo puso todo por el amor de París con la belleza griega, que le robó la esposa al rey Menelao, Helena de Troya. No, fue una guerra económica. El caballo de Troya existió, yo estuve en las ruinas de Troya. Yo estuve frente al mar Egeo. Yo caminé por las ruinas de Troya físicamente y estudié la historia. No fue la historia de Homero, del amor de Helena y París y todas estas cosas, no. Fue por economía. La guerra que hoy en día se pelea en el mundo, este virus, es parte de la guerra bacteriológica y económica. ¿Qué ha hecho este virus?
ha destruido la economía del mundo. ¿Y cuál es la única economía que no ha destruido? La China. Y no es que los chinos son culpables. Estamos hablando de la mentalidad de quienes gobiernan ese país. Porque si los otros pudieran hacerlo, lo harían también, pero aquellos dieron el primer golpe. Pero detrás de todo esto, lo que hay es, en este siglo peligroso, es la lucha del establecimiento de los fundamentos del gobierno de la nueva orden mundial, que está la Unión Europea, que está las Naciones Unidas, y están muchas Naciones Unidas, y muchos ricos, y Hollywood, y toda esta élite del mundo, para establecer una nueva orden mundial, de la cual dice Pablo que será el gobierno del anticristo, y lo dice Daniel. Eso está ya planificándose. Una moneda, un gobierno, una religión, una economía. Eso es todo, porque dicen que necesitamos organizar al mundo, para talmente necesitamos un hombre que nos gobierne. Y con esto ya la base está hecha. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 en adelante, puedes leer ahí, puedes leer en el libro de Daniel, puedes leer en Apocalipsis. Pero este siglo es el más peligroso, hermano, y hay tantas cosas. ¿Qué salvó a Inglaterra? Un hombre en Londres y uno en Escocia, un calvinista, una iglesia unida, predicando a este Cristo. Y los historiadores dicen que de no haber sido por el avivamiento de Wesley y de George Whitefield, Inglaterra se hubiera destruido completamente como Francia. Entonces, este mundo peligroso, que es el fundamento de la creación, del fundamento para el anticristo, ya está en ebullición. Se está tratando de sexualizar toda esa ley 184. Es igual que lo que está pasando con la enmienda de igualdad de derechos en Estados Unidos. Todo lo que está pasando en Europa, todo lo que está pasando es que se quiere lo que George Soros llamó al presidente de Argentina, y personalmente le dijo: si tú implementas la perspectiva de género en toda la nación, yo te saldaré la deuda que tienes con el Banco Mundial. Esto es mundial, hermano. Son millonarios, gente que ya no saben qué hacer con su dinero. Se han entregado a crear un mundo donde ellos puedan estar siendo ricos y gobernarnos a todos. Y esto es lo que Pablo dice. También la gran apostasía, en segunda de Tesalonicenses, que no vendrá sin que antes venga la gran apostasía. Y la apostasía ya está. Predicadores, obispos, apóstoles, líderes religiosos, gente predicando otro evangelio que el que enseña la Biblia. En este fin de semana, la policía entró a la Catedral de San Patricio y vació el templo en Nueva York. En Canadá, el Viernes Santo, entraron a una iglesia anglicana en Canadá y la policía entró para vaciar el templo, y el pastor, bueno, sería un loco como yo, porque se armó y los botó a todos. Yo tengo el video. Get out of here. Salgan de la casa de Dios. Blasfemos, nazis. Salieron huyendo. En California, el pastor John MacArthur lo están amenazando de cárcel. Le están metiendo $350,000 de multa por el gobernador por cantar en la iglesia. Le han cerrado los parkings. ¿Qué usted se cree que esto está pasando en una parte? No, en todo. En Europa, en Irlanda, un país católico, ordenaron Viernes Santo y Domingo de Gloria, Domingo de Resurrección, cerrar todas las iglesias del país. Hermano, esto no es una guerra contra el COVID, es una guerra para establecer el dominio. Este es el mundo que le ha tocado vivir. Estamos viviendo la guerra grande. Nuestros hijos los quieren educar en filosofías totalmente contrarias. La iglesia, y tengo que decir esto, y yo soy quien analizo política, analizo todo, pero la iglesia no es un club político. Cuando yo entro por esa puerta, yo puedo tener la filosofía política que quiera, pero cuando yo me siento al lado, igual que mi médico, que es un nacionalista, y yo soy lo que soy, y nos amamos y somos íntimos amigos, y hemos ido a las montañas de Chiapas a ayudar a los pobres, y no miramos la diferencia. Él es discípulo de Cristo y ama a Dios. Cuando usted se sienta en esta iglesia, usted se sienta al lado de su hermano en Cristo. No es PNP, no es popular, no es independentista, no es yo no sé qué, somos todos una sola iglesia. Yo tengo problemas en Estados Unidos, tengo gente
que están enfermas después de esta campaña política. Yo sé lo que yo creo, yo sé lo que yo he respaldado, pero para mí la filosofía política es secundaria, es más última. Mi fe en Cristo, y esto es lo que tenemos que hacer, y quiero terminar con esto. Tenemos que hacer para sobrevivir aquí es poner a Cristo primero. Su partido político tiene que estar en la cola. Su creencia política no puede estar por encima de su fe en Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué dice bien claro? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La iglesia no es un comité de nadie, sino de Cristo. La iglesia tiene un líder, se llama Jesucristo. Y tenemos que entender que tu padre y tu madre son tu padre y tu madre y tienes que amarlo. Si alguien aquí está todavía enojado después de lo que pasó, yo estoy bregando con un caso grave en Estados Unidos de esto. Una persona que se ha descontrolado por completo. Su vida espiritual se ha caído por completo. Está pensando en cosas horribles, digo. Si yo no le puedo abrazar a mi hermano, y ya que ahora aquí no se puede hacer, pero si yo no puedo amar a mi hermano, si yo no me puedo sentar en esta iglesia con un ateo que se siente ahí, o con otro, yo estoy mal con Dios. Porque en Cristo se consume todo. Y Él es la figura central. Y aunque nosotros luchamos por conceptos políticos, la misión de la iglesia no es promover un concepto político, es llevar al mundo antes que suene la trompeta, antes que se levante el arrebatamiento de la iglesia, al conocimiento de Cristo. La familia no se puede dividir, la iglesia no se puede dividir. El altar no se puede convertir en la tribuna de un partido particular. Esta es la tribuna de Jesucristo. Y si esto sigue, Dios va a tener que matar a 2 o 3 en los altares, como hizo con Ananías y Zafira. Porque la iglesia es la propiedad de Jesucristo. Este siglo es el más terrible. Inmoralidad, sexualidad extrema. Mire, una hermana me decía en Facebook, con estos encerramientos, los pedófilos, los enfermos sexuales han hecho escante. En los refugios que están metiendo los niños en Texas, ya hay violaciones, ultrajes denunciados públicamente. El FBI está investigando. Están planificando poner la pedofilia como una preferencia sexual, hermano. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Nuestra lucha no es contra un partido político, no es contra un ser humano, es contra demonios que en esta hora, Apocalipsis 12:12, ha descendido sobre los habitantes de la tierra con grande ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre cuando venga. Por haberse multiplicado la maldad de muchos, la caridad se ha enfriado. Este es un mundo que hay gente que no le importa que si el hermano se está muriendo de hambre al lado de la casa, no le importa nada. Su filosofía personal, su política personal, póngala en el back burner. Póngala en el closet y no es que usted deje de creer, yo sé lo que yo creo, pero Cristo es primero, Cristo es segundo, Cristo es después. Mis hermanos aquí van por encima de todo. Tu hermano en Cristo vale más que un partido político, vale más que una filosofía intelectual, vale más que una propiedad, vale más que ningún entretenimiento, vale más porque costó la sangre del Cordero, del Cristo de la gloria. Y no nos gloriamos en nuestra filosofía ni en nuestro conocimiento. Pablo decía en Gálatas: esté lejos de mí gloriarme, sino por la cruz de Cristo, que me ha crucificado a mí y yo al mundo. Este es el tiempo de la tecnología. Es el tiempo que estamos bregando con tantas cosas. Pero ¿cuál es el remedio? Nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Efesios 6: toma el escudo de la fe con el cual podrás apagar los dardos de fuego del maligno. Esto es esencial que lo conozcas. Tienes que tener fe, tienes que tomar la palabra, tienes que meditar, tienes que orar. Tenemos que volver a congregarnos. No dejemos de congregarnos. Vamos a seguir congregándonos, vamos a seguir ayunando, vamos a seguir orando, vamos a seguir predicando el evangelio. Y finalmente, este es el tiempo de evangelizar, porque estamos preparados para que pronto se cumpla lo que dice la Biblia. Pronto vendrá el que ha de venir y no tardará. Pronto sonará la trompeta. Pronto Cristo pisará el monte de los olivos. Pronto Cristo vendrá.
y establecerá el reino milenario cuando baje sobre el monte de los olivos y el monte se parte en dos. Y me recuerdo lo que yo viví, y con esto termino. Muchos años en medio de mi prueba fui a Jerusalén y una noche me puse frente al muro a llorar y Dios me reveló un terremoto y tenía 25 rabinos a mi alrededor y mi intérprete me interpretaba de inglés a ellos. Y vi cuando sonaron los shofares, cuando el terremoto destruyó el templo de los musulmanes, la cúspide dorada, y el pueblo salió, miles de ellos, a celebrar que el Mesías venía. Los judíos están más que nunca esperando el Mesías. Hay un movimiento grande en el mundo entero. Sabemos que pronto sonará la trompeta. Pronto Jesús levantará a los muertos en Cristo primero. Geraldito y los que amamos que se mueran van a levantarse y no seremos delanteros a ellos. Fe, una confianza en la palabra, la armadura de la fe, el escudo, la espada del Espíritu. Y finalmente termino con Romanos 8:37. Y quiero terminar con esto. El arma más poderosa, aparte de la oración, la fe, la palabra, es el amor. ¿Qué dice Romanos 8:37? Después que menciona demonios y menciona ángeles y menciona hambre y menciona plagas y menciona todas las cosas terribles que le pueden pasar al ser humano, al cristiano, que dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El amor de Cristo. Si Cristo te ama, que te odia quien quiere. Si Cristo no te deja, no te dejará, que te deje quien te deje. Te vas a levantar en fe con la palabra, en oración y en la palabra, y vas a decir: revísteme de tu amor para sacar esta raíz de amargura, para sacar este odio, para perdonar. Y cuando te envuelvas en el manto del amor que dice: antes no fuimos ni seremos, somos más que vencedores por medio de Jesucristo que nos amó. Vamos a enfrentar este siglo y vamos a estar listos para cuando la trompeta suene. Póngase de pie el pueblo.